buenos días en México. Es una alegría saludarles a todos ustedes en mi nueva condición de emérito desde Roma. Agradezco la invitación para participar en este webinar al señor arzobispo emérito de León, Monseñor Alfonso Cortés, responsable de la dimensión para la cultura y la educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Con él organizamos muchos encuentros, espacios de diálogo y reflexión, recorridos pastorales, etc. En mi servicio como nuncio en México, que todavía recuerdo con alegría y gratitud. Creo que seguiré sus pasos al ocuparme en estos asuntos tan importantes para el ser humano de hoy en este tiempo de un cambio de época. Saludo también a mi hermano cardenal, el señor Alberto Suárez, así como a todos los sacerdotes religiosos y laicos con los que tendré el gusto de interactuar en este webinar. También saludo al padre Eduardo, moderador de este oportuno encuentro. Les manifiesto mi alegría frente a la nueva encíclica, Magnificat Humanitas. Debemos estar agradecidos, alegres y sobre todo conscientes de que la fuerza y la claridad del Espíritu Santo no dejan de estar presente en la vida de la Iglesia, en los sucesores de Pedro. Abordaré un solo tema de esta encíclica, sintetizado en la siguiente pregunta: ¿Torre de Babel o reconstrucción de las murallas del templo? Más allá de una figura retórica, es una encrucijada existencial y antropológica de los seres humanos de hoy. La encrucijada que nos constituye. La encíclica inicia su primer numeral con una afirmación que exige una opción fundamental de nuestra parte. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habitan juntos. Es el número 1 de la encíclica. No se trata de una disyuntiva meramente moral, sino de las dos orientaciones radicalmente distintas del ser: la clausura del ser humano en la inmanencia absoluta y el orgullo autosuficiente, o la apertura a la comunión con el Dios vivo y con el prójimo. La Torre de Babel, el ser humano como proyecto autorreferencial. El relato de Babel, se acuerda del Génesis 11, constituye uno de los textos más poderosos de la literatura universal para describir la patología de la autodivinización humana. Los constructores no edifican para alguien ni con alguien, edifican contra el cielo para hacerse un nombre propio. Este proyecto no es simplemente el de una arquitectura ambiciosa, es la declaración ontológica de un ser humano que pretende ser suficiente a sí mismo en su frenesí de construir un mundo como horizonte cerrado, sin apertura trascendente. La confusión de lenguas que Dios introduce no es un castigo arbitrario que se impone desde afuera, es la revelación de la lógica interna del egocentrismo. Quien se encierra en sí mismo termina incomunicado. Por tanto, Babel es la metáfora de toda cultura que, al absolutizarse, fragmenta desde dentro a la comunidad y destruye el diálogo. Benedicto XVI en Spe Salvi, y que la modernidad ha constituido su proyecto de salvación presidiendo de Dios. El resultado paradójico es que la promesa de emancipación total diviene en nuevas formas de dominación. La razón tecnocientífica es Torre de Babel de nuestro tiempo, que promete
al ser humano una existencia mercantilizada. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI profundiza ese discernimiento al señalar que el desarrollo humano integral es imposible cuando se excluye a Dios del horizonte. Un humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano, dice el Papa. La inmanencia absoluta no solo elimina a Dios, elimina también al otro como otro, reduciendo a función, instrumentos o, como se dice tanto de esos días, algoritmo. En esta línea, el Papa Francisco introduce en Evangelii Gaudium el concepto de cultura del descarte para describir la lógica social que emerge cuando el ser humano es valorado en términos de productividad y rendimiento. Y en Laudato Si también se denuncia el paradigma tecnocrático que reduce a las personas y a la creación como objetos de dominio. Finalmente, León XIV recupera esta lectura. Es muy interesante notar cómo él está en continuidad con los varios papas. Él recupera esta lectura al advertir en la inteligencia artificial el riesgo de una algoritmización del ser humano y de nuevas formas de exclusión bajo la apariencia de neutralidad técnica. Bueno, eso es la primera opción que nos presenta el Santo Padre. La segunda, reconstruir las murallas del templo, vivir en una lógica de comunión. Frente al paradigma de Babel, la encíclica de León XIV propone una imagen contraria, la reconstrucción. El libro de Nehemías presenta al ser humano que, ante las ruinas de Jerusalén, no construye para sí mismo, sino para el pueblo, en obediencia a Dios. Nehemías ve, es decir, hagámonos un nombre. Dice, reedifiquemos los muros de Jerusalén. Eso es fundamental. Esta lógica es radicalmente opuesta. La experiencia de la donación, la experiencia del servicio y de la memoria. Ningún padre de la Iglesia ha pensado con mayor profundidad esta encrucijada que Santo Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, que ya uno lo ha citado, identifica dos ciudades no como realidades geográficas, sino como orientaciones del amor. Dos amores fundaron, pues, dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celestial. Esta definición tiene un alcance antropológico profundo. Nos permite comprender que el ser humano que constituye la torre no rechaza a Dios por error intelectual. Lo rechaza porque ama demasiado su propia grandeza. Se trata por ello de una deformación ontológica del amor. Se trata de una idolatría. Cuando el amor se dirige hacia lo que no puede ser su objeto último, produce inevitablemente inquietud, fragmentación e incomunicación. Bueno, ahí tenemos la Torre de Babel. La célebre frase de las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, va más allá de algo piadoso, de algo intimista. Es una certeza antropológica experiencial de primera magnitud. Expresa que la estructura constitutiva del ser humano es deseo que solo puede saciarse en la trascendencia.
Esta custodia de lo humano es la vocación, más allá y creativa de que el ser humano puede realizar. Frente al proyecto autorreferencial de Babel, que promete trascendencia absolutizando la técnica, ahí estamos, y produciendo fragmentación, la reconstrucción del templo propone algo más audaz. Desde la verdad de lo que somos, imagen de Dios trinitarios, que es comunión y relación, construir juntos un mundo donde la magnífica humanidad que Dios ha creado pueda florecer en toda su plenitud. Ese es, en definitiva, me parece, el programa que León XIV presenta hoy en el inicio de su encíclica. Gracias.